¿Qué tal? Buenos días a todos desde Castelldefels, desde aquí, desde Barcelona. Bueno, empezamos. Empezamos el primer módulo de las jornadas ON, un módulo, el primero de los 3 módulos, un módulo que lleva por título la gestión inteligente de un negocio de hostelería. Simplemente, pues eso, recordaros que son unas jornadas que organizamos desde el Ayuntamiento de Castelldefels, que lo hacemos con la colaboración del gremio de hostelería de aquí de Castelldefels y del Baix Llobregat, y que además pues, nos han ayudado, nos han cofinanciado el Servicio de Ocupación de Cataluña y la Diputación de Barcelona. A efectos así más operativos, simplemente informaros de que la sesión la grabaremos para después poderla compartir en algún medio digital, que aquel que prefiera no salir simplemente pues, apague la cámara de la aplicación, y que también, pues para evitar interferencias y ruido, pues apagaremos los micros. Eso no significa que no podéis participar, ni mucho menos, sino que si tenéis alguna intervención, pregunta o comentario, después los formadores os explicarán, pero bueno, la idea es que utilicéis el chat que Zoom permite para que podáis plantear allí vuestras dudas. Bien, han sido unas jornadas con bastante éxito en cuanto a la participación. Tenemos más de 100 preinscritos, creo que actualmente hay como 50 personas que están participando y que están, digamos, interesadas en este primer módulo. Simplemente daros paso a Eva López, que es nuestra concejala de promoción económica, que antes de empezar nos dirigirá unas palabras. Así que, Eva, cuando tú quieras. Muchas gracias, Santi. Pues muy buenos días a todos. Como decía Siente, la verdad es que en pocas formaciones ha despertado tanto interés como estas que iniciamos hoy, ¿no? Creo que, como decía él, somos como más de 80 personas, casi 100 que están inscritas. Bueno, está claro que este dato es un indicador más pues, de la gravedad de la situación que estáis pasando, ¿no? Todo el sector de la hostelería. Por este motivo, pues en el área de promoción económica del Ayuntamiento, al plantearnos las jornadas SON de innovación de este año, pues sin duda iban a estar dirigidas al turismo y a la hostelería. Y con más razón en el caso de nuestra ciudad, donde nuestro motor económico y de ocupación se sustentan en estos sectores. Así que nuestros esfuerzos tienen que estar focalizados a apoyar y ayudar a nuestros hosteleros. Es la primera vez también que estas jornadas, que habitualmente duran 2-3 días, este año serán de 3 sesiones, pero con un total de 10 días, porque son muchos los ámbitos en los que podemos abarcar e incidir, y vale la pena invertido este tiempo. Quiero agradecer, la verdad, a todos los técnicos del área todo el esfuerzo y la dedicación a la hora de diseñarlas. Esto hace falta mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo. Por supuesto, a los formadores, que seguro que estos días darán todo lo mejor de sí mismo, y sobre todo agradeceros a vosotros este tiempo que invertís, porque este es el motivo de estas jornadas y lo que queremos, como he dicho al principio, es ayudaros en todo lo posible. Así que aquí nos tenéis en Castelldefels para lo que necesitéis y bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Eva. Nada más, lo hemos hecho con todo el cariño y con toda la intención del mundo para que os sea de la máxima utilidad. Esperemos que así sea y al final nos lo diréis. Intentaremos pasaros algún cuestionario para que nos digáis si hemos acertado o no. Me gustaría dar paso a Óscar, presentaros a Óscar Carrión, que seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis. Óscar es director de GastroUni, es investigador y profesor del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante, y es la persona con la que nos ha acompañado en la generación de todo el contenido de estas jornadas, y ya aprovecho públicamente para darles las gracias. Él será el que dará paso a partir de ahora a todos los formadores que impartirán esta y las siguientes actividades. Así que cuando quieras, Óscar, adelante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Santiago y Eva, por esta bienvenida de este arranque. Para nosotros es un verdadero placer y sobre todo poder haber puesto en marcha este proyecto tan interesante que tiene 3 patas y que bueno, yo creo que va a ser muy útil y muy operativo, sobre todo para un perfil que tenemos muy bien identificado en GastroUni, porque es nuestra especialidad, que es el hostelero en activo, ¿no? Bueno, deciros que es un placer para GastroUni el haber participado en la puesta en marcha de este proyecto, que sois muy valientes en Castelldefels y que creo que la mejor manera de prever el futuro es anticiparse a él provocando o haciendo cosas para que se asemeje a lo que nosotros queremos, ¿no? Con lo cual, enhorabuena a todos los participantes por tomar la acción y también al Ayuntamiento de Castelldefels y a todo el grupo de organizadores y patrocinadores que lo permitís.
Bueno, pues lunes 1 de febrero de 2021, espero que hayáis pasado todos un buen fin de semana dentro de lo que cabe y con las limitaciones a las que estamos sometidas. Arranca este segundo mes de este curioso 2020-21, que creíamos bueno, que con el 2020 se iba a acabar todo, pero parece que la fiesta continúa, ¿no? Esta pesadilla en la que nos encontramos y que esperamos que termine cuanto antes. Bien, os doy la bienvenida a estas jornadas. Gracias por la presentación. Cambia el formato respecto a las 4 ediciones anteriores de las jornadas ON y bueno, pues nos hemos adaptado, nobleza obliga, las circunstancias nos han llevado a ello, ¿no? Se van a desarrollar en formato online y en vez de celebrarse durante una semana, pues van a tener un mayor alcance en el tiempo. Especializado en el sector Horeca y en toda su cadena de valor. Es un sector que lo estamos pasando muy mal, pero que bueno, estamos obligados a prepararnos para los tiempos que llegan. Son 3 patas, una parte formativa que llevaremos a cabo por 3 módulos con temáticas que vamos a intentar tratar los aspectos críticos que localizamos desde GastroUni, en los que tenemos que poner el foco, la gestión económica y financiera de nuestro negocio, el control de las operaciones, el que sean eficaces y que sean lo más optimizadas posibles, y el desarrollo de nuevos modelos de negocio, siempre con el delivery y el takeaway en todas las bocas ahora mismo, ¿no? El tercer módulo vamos a cómo aprovechar las ventajas competitivas de un destino como Castelldefels, que tiene muchas, y una de ellas es el turismo gastronómico, muy adecuado para este nuevo turista al que nos vamos a enfrentar ya en Semana Santa y en Navidades, ¿no? Y Castelldefels está muy bien posicionado, pues veremos cómo se pueden desarrollar estos módulos. Bueno, pues os presento el módulo de gestión inteligente. Antes de llegar a presentar al profesor, pues en este módulo, que consta de 4 sesiones, vamos a repasar diferentes herramientas que pensamos que son fundamentales para gestionar correctamente una empresa de restauración. Esto se ha profesionalizado mucho, era una tendencia que veíamos venir, pero tenemos que profesionalizarnos a la fuerza a causa del revés que ha sufrido el sector turístico y el sector de la restauración, que era importantísimo en nuestro país y en nuestra zona, y que, bueno, pues la verdad es que el bofetón ha sido importantísimo. Bien, pues hoy vamos a hablar sobre todo de la parte del back office, de la parte de gestión y de gerencia, cómo sacar el máximo beneficio al restaurante consiguiendo que el negocio vaya solo. Un buen deseo, ¿no? A veces tenemos mucha jefe dependencia, las cosas solo se producen si estamos nosotros, o solo se hacen las cosas bien cuando estamos nosotros, y vamos a intentar dar algunos consejos y algunas herramientas para que esto no sea así. Hablaremos de cuenta de explotación, con los diferentes ratios de gestión, el control de tesorería, la gestión administrativa del restaurante, todo lo que tiene que ver con informes, con manuales, para, como os digo, evitar esta jefe dependencia. Queremos dar una imagen o queremos dar una formación muy pegada a tierra y que potencie esta faceta de gestor, de empresario, empresarial, que es tan necesaria. Y en este camino os queremos acompañar en el primer lugar en tener una toma de datos interesante, correcta, certera, con los datos precisos, para que cualquier toma de decisión esté fundamentada no en la intuición, sino en unos datos que nos permitan acertar al máximo. En este ciclo vamos a aportar herramientas, esperamos que le saquéis mucho partido y que pongáis en marcha estas herramientas en vuestro negocio. Al principio cuesta un poco, pero luego hay que dedicarle un poquito de tiempo todos los días para tener un flujo de información que nos permita esta toma de decisiones. Aristides, aparte de un buen amigo, es un loco de la gastronomía, gastropirados nos denominamos, porque nos encanta este oficio y sobre todo la parte de gestión. Él es consultor de restaurantes en APS Hostelería. También dirige distintas empresas de restauración y es formador y speaker en diferentes escuelas de negocios, por supuesto GastroUni, en el que también tutoriza muchos de los proyectos de nuestro máster en dirección de restaurantes. Él es ingeniero de formación y sumiller de profesión, posee un máster en dirección y gestión de restaurantes y lleva cerca de 20 años ya trabajando y desarrollando proyectos gastronómicos en diferentes áreas del sector Horeca.
Actualmente combina su trabajo como consultor interim manager, es decir, que aterriza durante un periodo en los restaurantes para supervisar, tomar el control y supervisar que todo lo que se tiene que hacer se hace para estas rigideces que suelen tener los hosteleros o que solemos tener a la hora de nuestros datos y demás. Eso es el trabajo de interim que hace. Pues lo compagina con el trabajo de profesor y tutor en los programas formativos de GastroUni. O sea que, Aristide, bienvenido, muchísimas gracias y todo el micro es tuyo. Saludos a todos. Y si os parece, vamos a empezar con este primer día de gestión inteligente de negocios de hostelería, en el cual vamos a hacer mucho más hincapié en la parte de gerencia, administración, el back office, ¿vale? Que cuesta a veces entrar un poquito en él y del que yo soy un fanático y espero transmitiros mi pasión por el back office. Pues este es el guión más o menos de lo que vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito de cuentas, vamos a hablar de estructura de costes, cuenta de explotación, ratios, presupuestos, punto muerto, control de tesorería, zona gris, informes, planes de acción y acabaremos con un resumen de nuestros termómetros. Vamos a empezar con el restaurante. ¿Vale? Voy a minimizar esto aquí, que me molesta. El restaurante. El restaurante, que el que tan amantes somos, en el que tanto trabajamos, ¿vale? Curiosamente, es una de las empresas más difíciles del mundo a la hora de la gestión y ahora vais a ver por qué. Por tanto, yo aquí como pongo, para mí es un acto de valientes, de locos, románticos. Muchas veces cuando entramos en un proyecto de restauración es porque nos toca la patata, era de mi familia o sea, mi familia se ha dedicado a esto, me gusta mucho porque la gastronomía tiene algo de magia, tiene algo de alquimia, es mágico, los sabores, los aromas, el poder dar, que la gente disfrute de lo que nosotros hacemos, además ver un resultado de forma muy rápida, el poder restaurar. El otro día salí en la televisión y ya supongo que lo sabíais, el origen de la palabra restaurante, que era para restaurar los estómagos, para restaurar a esos viajeros cansados. Pues como digo, una empresa muy difícil de gestionar. Por tanto, hay que estar muy loco, hay que ser muy valiente y ser muy romántico para poder llevar adelante un restaurante. Porque es un modelo muy complejo, ¿vale? Por un lado, estamos juntando una empresa de producción, ¿vale? En nuestro caso, la cocina, producimos algo. Y por otro lado, estamos juntando una empresa de servicios, una tienda, una venta, en este caso nuestra barra, nuestra sala, nuestro comedor, con las dos complejidades de estas dos empresas juntos. Como veis, muy complicado. Y en todo esto lo que quiero hacer hincapié es que el back office, que es eso que no se ve, eso que está back atrás, en la espalda, ¿vale? Que no ve el cliente de forma directa, es el corazón de la gestión de un restaurante. Un buen trabajo de back office es lo que nos va a ayudar el poder llevar estas dos empresas, producción y servicios, adelante y llegar a un buen fin. Porque aquí empezamos con las cuentas y efectivamente el título lo dice todo. Lo que no son cuentas son cuentos y efectivamente todo aquello que no podemos contar, ya veréis, no podremos mejorar y por tanto no podremos orientar y llegar a alcanzar nuestros objetivos. Porque una empresa de restauración, de forma tradicional, se suele pensar más que de forma empresarial, y hemos dicho que son dos empresas complejas, se suele pensar más en forma de autoempleo. Me genero un negocio, me genero un bar, me genero un restaurante en el cual me va a autoemplear, yo voy a trabajar en el negocio y pienso siempre, casi siempre, como autoempleado. O sea, trabajo dentro e intento gestionarlo desde dentro, en vez de pensarlo como un ente externo. Soy un empresario en el cual invierto en una empresa de restauración y pienso de manera estratégica a corto, medio y largo plazo con respecto a unos intereses o con respecto a unas pautas marcadas. Es complejo también esta empresa de restauración porque principalmente todas las ventas que realizamos, todo es transaccional y nada relacional. ¿Qué quiere decir esto? No somos una empresa en la cual cuando abrimos nuestra persiana sabemos lo que vamos a vender. No abrimos y, no, esta semana ya sé que voy a hacer 10.535 euros de caja. No, no lo sabemos. Dependemos del cliente y el cliente depende de muchos factores, climáticos, posicionales, muchos factores. No tenemos ventas recurrentes como tienen otros modelos empresariales en los cuales sí que tienen una relación contractual, tienen unos contratos de venta
en los cuales yo ya sé, firmo con la empresa X que te voy a vender pues 50.000 tornillos de mi fábrica de tornillos y te los tengo que servir dentro de 3 meses. Tengo una relación contractual de venta. En nuestro caso, no. Eso complica mucho las cosas porque no sabemos lo que vamos a vender. Y por otro lado, somos una empresa en la cual no hay un amplio margen de beneficio. La gente que no trabaja en hostelería se cree que esto es la gran panacea. Y es cierto que si hacemos muchas ventas y en buena época de bonanza todo va bien y podemos tirar adelante, pero los márgenes de beneficio no son amplísimos en comparación con los márgenes de beneficio de otros modelos empresariales. Con todo esto, ya es sabido, porque esta frase se dice mucho, que tan solo 2 de cada 10 restaurantes que se montan acaban teniendo éxito, entendiendo con éxito que perduran en el tiempo. Entonces es un porcentaje muy pequeño. Si nos vamos a corto plazo, en un año, más de la mitad de los restaurantes, o la mitad aproximadamente de los restaurantes que se montan, el primer año acaban cerrando. Y estadísticamente habría que analizar también cuántos acaban cerrando antes de los 3 o 6 meses. Dicho de otra manera, estos datos que digo de restaurantes de éxito, si solo 2 de cada 10 tienen éxito, un 80% de los negocios suelen fracasar. Y fracasan principalmente por esto que os digo, por no pensar de forma empresarial, trabajar el back office y la gestión. Es el principal caso de fallo y de no éxito en los restaurantes. Porque en un restaurante una estructura de costes, que ahora la vamos a analizar un poquito más, de forma muy generalista, tendríamos entre un 30 y un 35% aproximadamente de coste de materia prima, es lo que nos cuesta comprar la comida, el alimento, la bebida, en el cual nosotros vamos a trabajar con él, transformarlo o no, puede ser una Coca-Cola, para ponerle un precio, un PVP con un margen de beneficio y obtener nuestra venta y nuestro beneficio. Solemos tener un 40% aproximadamente de personal, dependiendo del modelo de negocio, ¿vale? Hay negocios en los cuales el personal es muy capacitado, necesitamos dar mucha presencia, entonces aumentamos nuestro personal. Hay otros restaurantes en los cuales el producto es la estrella, en los cuales nuestro ratio de materia prima aumentará, pero más o menos va por ahí, dejándonos ese otro 20% de gastos generales de estructura, suministros, luz, agua, gas, etcétera, gastos bancarios, marketing, otros, el alquiler va aquí dentro. Y esa estructura, esos gastos generales, ese 20 más ese 40 más ese 30, nos dejan ese 90% de gastos para estar yendo aproximadamente por esa línea del 10% del beneficio, de media. Hay restaurantes que tendrán 7, 5, 3 o estarán en negativo y hay restaurantes que tendrán un 12, 13, 14, 15. Pasar del 15 ya empieza a ser muy bueno y realmente complicado, y ya pasar del 20 estamos hablando de modelos de franquicia o de restauración organizada en los cuales los procesos están mucho más manualizados y por tanto podemos obtener muchos más márgenes de beneficio. Nuestra barrera, de forma generalista, podríamos decir que está ese 10% del beneficio en el cual las cosas nos empiezan a ir bien. Menos del 10%, entre el 10 y el 5%, tiramos, apuro de trabajar, apuro de meter muchas horas en nuestros negocios, en esos modelos de negocio en los cuales siempre estoy metido ahí y no acabo de ver el beneficio que hay. Sí, vivo, tiro, pero no acaba de tirar. Y menos del 5% hasta el 0 son un zombie, un restaurante que es un muerto viviente, podríamos decir, que tiene tan poco margen de beneficio que al mínimo cambio en la estructura, las circunstancias o la casuística, vamos a ir hacia abajo. Y por supuesto, si estamos en negativo, ya ni os cuento. ¿Vale? Y la clave de esto, como digo, no solo está en el trabajo duro, que también, porque la gestión es trabajar duro, pero trabajar duro en el back office, porque necesitamos gestión. Mucha gente, cuando monta un restaurante, se cree que principalmente todo es una cuestión de tengo que centrarme en las ventas, tengo que hacer marketing, tengo que hacer a ver qué tengo que hacer para intentar vender más, cuando realmente es un proceso. Lo que tendríamos que valorar es cómo hacer para gastar menos, cómo hacer para gestionar mucho mejor mi negocio. ¿Vale? Y para esto es necesario hacer una planificación previa. Obligatorio controlar, como digo, el 100% de las operaciones de todo lo que se desarrolla en mi restaurante. Os recuerdo que ese 10% de margen de beneficio medio que os he dicho, en otros términos, es que de cada euro que vendo, 10 céntimos son los que van a mi bolsillo, que es lo que me quedo de beneficio. Los otros 90 me los gasto. Comida, personal, alquiler, luz, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Controlar muy bien nuestras operaciones.
Porque si no conocemos bien todo lo que tenemos que controlar, conocer todo nuestro negocio y todos los puntos que tendríamos que controlar, ya no solo de forma intrínseca, yo soy dueño, amo de mi castillo, de mi local, de mi territorio y controlo lo que tengo que hacer, sino me he formado a nivel empresarial y sé lo que tengo que conocer para poder gestionar de forma operativa y de forma coherente y bien llevado una empresa. Pues eso, lo que no conocemos, lo primero sería conocer bien, no lo podemos contar. Lo que no podemos contar, no lo podemos medir. Lo que no podemos medir, no lo podemos dirigir, no lo podemos orientar, y lo que no se dirige, por supuesto, nunca lo vamos a poder mejorar, que es nuestro fin máximo como gerentes, mejorar nuestro modelo empresarial. Pues empecemos por conocer y contar para llegar a mejorar. Estructura de costes. Lo primero que tenemos que tener claro en nuestro modelo empresarial es cuál es nuestra estructura de costes, cómo tenemos organizados la cantidad de dinero que cuestan las cosas, cómo tenemos organizados los diferentes gastos y costes que tenemos en una empresa. Y esos costes, la cantidad de dinero que cuesta una cosa, se diferencian en dos grandes grupos, ¿vale? Ingresos y cobros, que no es lo mismo. He puesto versus cobros, y gastos versus pagos. En restauración, esta diferenciación en la parte de INS, de entradas de efectivo, ¿vale? De entradas de dinero, perdón, la diferenciación es mínima porque normalmente un cliente, siempre que me genera un ingreso, el momento que estoy realizando una venta, inmediatamente suele realizar el pago de la misma, suelo recibir ese pago. En otros modelos empresariales no. Hay veces que tengo un modelo contractual, como he dicho antes, en los cuales genero una venta y no me pagan hasta pasados 1, 2 o 3 meses, ¿vale? Si fuéramos una empresa de producción, por ejemplo. Nosotros hacemos eso mismo con nuestros proveedores. Podemos pactar el retener un gasto, pero nuestro pago de ese gasto igual no lo tenemos hasta dentro de 30 días o 60 días o lo que hayamos pactado con nuestro proveedor. Entonces hay una diferencia, que hay un input temporal en el proceso de un ingreso transformarse en un cobro y un gasto transformarse en un pago. Cuando hacemos, aquí pongo un ejemplo, una compra con un proveedor, generamos un gasto. El pago se produce cuando incorporamos dicho gasto al proceso productivo, lo que os he contado. Entonces es uno de los primeros conceptos que tenemos que tener claro en nuestra estructura de costes. Por otro lado, está muy bien que empecemos a diferenciar los diferentes tipos de costes que podemos tener. Y podemos diferenciar entre costes previstos, reales, aquellos que son directos, aquellos que son indirectos y principalmente, y muy importante, aquellos que son fijos, que son constantes, que no dependen de nuestras ventas, y aquellos que son variables, que son los que sí dependen de nuestras ventas. Recordemos los porcentajes que os he dicho antes de forma generalista. En terminología de gestión en restauración, solemos hablar de un concepto que es el food cost, que es el coste de consumo de esa materia prima, entre ese 30 y 35% que os he dicho de media que suele tener un restaurante. Cuidado con las medias, no os asustéis. Las medias son para tener un referente generalista, ¿vale? Lo importante es nosotros conocer cuál es mi media y, sobre todo, mejorarla, no empeorarla, ¿vale? Entonces no os quedéis con... han dicho que tenía que tener un 30, yo tengo un 41, estoy fatal. Igual tienes un muy pequeño gasto en estructura y tienes pequeños gastos o menos gastos en gestión de personal, y todo junto te hace tener un 15% de beneficio, aunque tengas un food cost elevado, ¿vale? Entonces, cuidado con los términos absolutos, pero sí quedaros con el concepto de food cost, que es el coste de esas materias primas, ¿vale? Existencias iniciales más compras, más entradas de mercancías. Si tengo traspasos de departamentales, trabajo en un hotel, por ejemplo, si es un restaurante normal, este caso me lo quito, igual que las salidas a otros departamentos, menos existencias finales. El food cost, realmente el coste, el consumo que he hecho de materia prima. Prime cost, que es otra terminología, que es el coste de fabricación, es la suma de ese food cost, de ese coste de materias primas, más el coste de la mano de obra. Los dos gastos fundamentales que solemos tener en una empresa de restauración: la materia prima y el personal. Que aproximadamente entre los dos, uno tiene que ser entre el 30 y el 35, otro rondando el 40, se habla
que los dos juntos intentar que no supere el 70% de los costes de estructura, de los gastos que voy a tener en el desarrollo de mi restaurante. ¿Vale? Food cost, recordemos, coste de materia prima, ese 35% aproximadamente, 30-35%. Prime cost, ¿vale? Intentar estar a lo largo de ese 70%. Si sabiendo esos costes puedo sacar mi beneficio bruto, sé los ingresos que he hecho en un periodo de tiempo determinado, en una semana, en un mes, normalmente un mes. ¿Por qué elijo un mes? Porque normalmente los salarios, el coste del personal, suele ir muy ligado a una nómina y suele ir ligado a un gasto mensual. ¿Podría calcularlo diariamente? Perfecto. ¿También semanal? También, perfecto. Pero muchos de los gastos que vamos a tener, la factura de la luz, etcétera, etcétera, suelen ir reflejados en un gasto mensual y, por tanto, el comparar las cosas mes a mes me vienen realmente bien. Pues ingresos de ese periodo de tiempo, un mes, hemos puesto por ejemplo, menos ese food cost, ese coste de materia prima. Eso me dará mi beneficio bruto. Si de ahí quiero sacar mi beneficio neto, se llama EBITDA, que es beneficio antes de intereses, taxas y demás pagos, antes de impuestos, podríamos decir resumido, ¿vale? Es una terminología inglesa, pero resumido es beneficio antes de impuestos, es obtener ese beneficio bruto al cual le quito ese coste de mano de obra. Recordemos, antes habíamos hablado de esta importancia, los dos gastos principales, menos los gastos generales. Y eso me hará una estructura de costes muy similar a esto que estamos viendo aquí debajo, ¿vale? Tendremos un 30% que habíamos dicho de mano de obra, un 40% de materia prima, en este caso, habíamos dicho antes los porcentajes al revés, un 35-40, pero este es un ejemplo, ¿vale? Un 20% de gastos generales y se me da ese 10% de beneficio, ¿vale? En este caso, como estoy teniendo 30 más 40 es menos de ese 75-70%, a mí me gusta más 70 que 75, aquí puse 75 para dar un poco más de mano ancha, ¿vale? Estamos marcando ese prime cost, mi estructura de costes es adecuada, ¿vale? Todo lo que vamos a ver lo vamos a ver en un lado en la parte teórica y por otro lado en herramientas que os habrán compartido con vosotros. Aquí os he metido en la primera pestaña, la pestaña 0, cómo realizar una estructura de costes de forma fácil y operativa, en los cuales tú simplemente necesitamos poner un valor de mi inventario inicial, la valorización, cuento todo lo que tengo en mi local, lo valoro, sé cuánto me ha costado 10 latas de Coca-Cola a 50 céntimos, pues 10 por 50 céntimos, 5 euros. Pues así, para todo, tengo una valorización inicial más las compras, la suma de los albaranes que he tenido en ese periodo de tiempo, en este caso pues vamos a contar que igual lo hago un mes o una semana. Entradas departamentales, en mi caso, en este ejemplo, sí que es un bar dentro de un complejo hotelero en el cual hay un traspaso entre diferentes departamentos, del restaurante al bar hubo una entrada de 8.000 euros, se salieron 3.000 euros que salí de forma departamental a otro departamento, ¿vale? A las habitaciones, podíamos quitarlo tranquilamente, como estáis viendo aquí. Lo quito tranquilamente y no pasa nada porque somos un restaurante, un bar normal en el cual no hay entradas ni salidas departamentales. Ya cual pongo una valorización de mis existencias finales. El poner el inventario inicial y el inventario final realmente es importante, es una de las partes fundamentales del inventario. Veremos en la sesión 2 la importancia del inventario, ya os lo adelanto, porque si no pongo ese valor inicial y ese valor final de mis existencias, mi referente de gasto en materia prima, el único que podría tener es las compras. Imaginar, para que lo veamos fácil, quito las salidas departamentales, ¿vale? Aquí tengo, veis un resultado que me formula, que es el consumo de materia prima o food cost. Y realmente me está haciendo que tengo un consumo de materia prima, según la formulación, que es existencias iniciales más compras menos existencias finales, tacatán, me da 7.000 euros. Si no hubiera puesto el inventario inicial y inventario final, porque no tengo regularización de inventarios, ¿qué pasa? Que me he puesto 9.000, que es diferente a 7.000, ¿eh? Cambia mucho, ¿vale? ¿Por qué me pone 9.000? ¿Por qué entiende que mi consumo de materia prima simplemente han sido mis compras? Porque no tengo un referente en el cual me ayude a regular mis compras. En este caso, al poner inventario inicial y inventario final, aunque he comprado 9.000 por valor de 9.000 euros, yo simplemente he gastado por valor de 7.000. ¿Qué ha pasado? He acumulado cosas en mi almacén, en mi inventario. He comprado de más este periodo de tiempo. Por eso es muy importante añadir los inventarios, ¿vale? Pongo aquí los datos como lo tenía antes.
y con los datos me da un food cost en el cual he puesto mis gastos de materia prima, me dice mi prime cost, recordemos, que es la suma de food cost más el coste de materia prima, pongo unas ventas. En amarillo normalmente suelo poner las celdas que tenemos que rellenar, ¿vale? El resto son celdas formuladas. Y al poner mis compras, aquí ya me saca un porcentaje. Y ya me está diciendo que estoy teniendo un prime cost del 73,33%. ¿Estoy haciendo una gestión eficiente? No, porque es por encima, ya me avisa. No, cuidado, estamos teniendo excesivos gastos en materia prima y en coste de mano de obra. Vamos a analizar por dónde se me está yendo. Aquí pongo el resto de mis gastos generales para tener un referente y aquí se me crea un pequeño cuadrito, un cuadrito aquí con una pequeña gráfica en el cual puedo ver un pequeño resumen de cómo tengo mi estructura de costes con los datos metidos. Vemos que estoy teniendo un 40% de food cost, un 33% de mano de obra, esto de gastos generales, esto de beneficio neto. Entonces, aunque estoy haciendo una gestión no eficiente de mi local, porque tengo, en este caso, veis aquí un 40% de food cost, realmente es elevado, tendría que trabajar para disminuirlo. Tengo tan pocos gastos generales, un 10,67, que la suma de estas tres variables, food cost, mano de obra y gastos generales, me hace, aún así, tener un 16% de margen de beneficio, porque tengo unos gastos de estructura general bajos. Para los ingresos que he tenido, realmente bajos, están bien, están muy bien. Entonces, aunque no tengo una gestión eficiente, sí que tengo un buen margen de beneficio. ¿Vale? Entonces, esta herramienta, esta plantilla de forma fácil, simplemente poniendo un poco las compras, ventas, gastos generales, personal, ingresos y valoración de inventario, me hace un resumen muy rápido de cuál es mi estructura de costes. De forma muy gráfica y fácil. Y así sé realmente cómo empiezo a estar. Lo siguiente a mirar es la cuenta de explotación. Cuenta de explotación es, de una forma muchísimo más amplia, esa estructura de generalista que hemos visto de costes, cómo aprender a llevar todo nuestro resumen de nuestros ingresos y nuestros gastos en nuestro negocio. ¿Vale? Es una representación gráfica, como digo, donde todos los ingresos y gastos de una empresa en un determinado periodo de tiempo y contabilizado en unidades monetarias, en euros y en porcentaje. ¿Vale? Es importante ir elaborando nuestra cuenta de explotación, a ser posible mes a mes, porque aquí nos va a dar un diagnóstico, es el cuore, el corazón de la gestión de un buen restaurante, es tener una cuenta de explotación, porque aquí es donde nace todo. Aquí es donde nacen los planes de acción, aquí es donde donde estoy fallando, es mi termómetro, ya lo veremos en el último punto, los termómetros, pero es mi principal termómetro que marca dónde me duele y cuánto me duele. ¿Vale? Entonces ya sabemos, si sabemos cuánto me duele y dónde me duele, más o menos, de forma generalista, ya no voy a ciegas, ya no sé, me duele, o no sabía ni que me dolía. ¿Vale? Y ya sabremos cómo actuar y desarrollar esos planes de acción con las diferentes herramientas que veremos en las siguientes sesiones para mejorar. En la cuenta de explotación, ¿vale? Hoja de ruta de la empresa del restaurante, como digo. Antes ya os he hablado que era muy diferente lo que eran cobros y pagos, que eso es liquidez, ¿vale? Que eso lo obtenemos de otras herramientas como el balance de situación o tesorería. Y aquí vamos a hablar de rentabilidad. En cuentas de explotación hablaremos de ingresos y hablaremos de gastos. ¿Qué es ingresos? Momento en el cual desarrollamos las ventas, ¿vale? Hacemos un ingreso de dinero. ¿Qué es el gasto? Momento en el cual tenemos un gasto, lo introducimos, es un coste en nuestro negocio, que no es el momento en el cual lo pagamos. Por tanto, estaremos hablando de albaranes, no de facturas. Por lo tanto, muy importante al alimentar las cuentas de explotación, que trabajaremos con nuestras cajas, nuestros ingresos, que sacaremos de nuestro TPV principalmente, y nuestros gastos, que sacaremos de nuestros albaranes principalmente. Y todos los gastos, como antes ha comentado Óscar, tengo que alimentarlos en mi cuenta de explotación, como pongo aquí, netos, sin IVA. ¿Vale? Porque IVAs hay de diferente índole, está el del 4%, del 10%, del 21%, y esos porcentajes nos pueden alterar de forma más pequeña o de forma más grosera, ¿vale? Nuestro resultado final. Por tanto, si trabajamos siempre sin IVA, compararemos entre iguales, independientemente del modelo de IVA que tenga cada uno de los gastos o ingresos que generemos. Ingresos.
proceden exclusivamente de nuestra actividad principal, que es la venta de alimentos, bebidas en nuestro restaurante o bar, ¿vale? Y lo sacamos, como he dicho, del TPV, ¿vale? Voy yendo así un poco más deprisa y iréis leyendo vosotros más tranquilamente, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo, un TPV, donde podéis sacar diferentes los gastos totales y gracias a ahí podemos empezar a sacar primeras terminologías, primeros ratios, como es nuestro ticket medio, que es lo que se gasta de media cada persona que entra a nuestro restaurante, ¿vale? Que lo miraremos luego en ratios. Ingresos es fácil, porque nos vienen de un sitio. Los podemos repartir en turnos, los podemos repartir en que tenemos una barra y tenemos un restaurante, lo podemos repartir en salones, como he dicho, en turnos, ¿vale? Que si mediodía, que si cenas, que si copas, que si tardeo, pero nos viene prácticamente de un solo sitio. Sin embargo, gastos nos vienen de muchos sitios, porque gastos podemos tener muchos. Gastos de comida, de bebida, de personal, de suministros, financieros, alquiler, asesoría, comerciales, publicidad. Como ves, la estructura de gastos es un poquito más compleja que meter la estructura de ingresos en mi cuenta de explotación. Aquí veis un ejemplo, ¿vale? Pero más que este ejemplo, vamos a verlo principalmente, ¿vale? En una herramienta. Aquí os pongo cómo quedaría un resumen con unos datos generales para que veáis unos porcentajes, pero es lo mismo que habíamos visto aproximadamente, que hemos visto en nuestra estructura de costes, ¿vale? Vamos a verlo mejor en un ejemplo. En la pestaña 2, la pestaña 1 le he llamado, perdón, que antes era la 0, os he puesto un ejemplo de una cuenta de explotación, ¿vale? Es todo esto que estáis viendo aquí, ¿veis? Hay mucha información aquí metida. Aunque realmente, si os soy sincero, este es un modelo de cuenta de explotación fácil, ¿vale? Hay algunos más complejos que te dan mucha más información, pero esta de aquí para mí es un modelo que me gusta mucho porque es fácil de rellenar, es muy intuitiva, fácil de corregir si cometemos algún error y la información que nos da es fantástica. En el cual, como veis, he metido un ejemplo de un mes, ¿vale? En el cual yo sé los días que he abierto, ¿vale? Y he repartido mi mes, el día 1 fue jueves, lo he ordenado. Y yo tengo en este modelo de negocio, en este ejemplo, dos momentos en el que hago ingresos. Comida y cena. Podía tener 3, podía tener 4, pero yo solo tengo 2. Solo hago comida y hago cena, ¿vale? Cuando digo 3 o 4 es por si tenemos almuerzos, comida, cena y copas o tardeo. Me lo organizo como yo quiero. Y aquí simplemente he ido añadiendo los ingresos que he ido teniendo cada día. En la comida en efectivo he tenido 585,04 y tuve en tarjetas de crédito 1.755,11 y en la cena pues estas unidades que pongo aquí. Y rellenando simplemente aquí los ingresos de efectivo y tarjeta que voy teniendo cada uno de los días en cada uno de los turnos, aquí me va haciendo unos resúmenes del total que he tenido cada día. Pues ese ejemplo que teníamos ese viernes día 2, tuve un total de ingresos de 3.510,22. En este caso lo pongo con IVA, ¿vale? Porque aquí en esta fórmula que yo os he puesto por facilitaros, para que no tengáis que ir vosotros calculando, porque en gastos es más fácil porque lo podemos mirar en el Albarán, porque en el Albarán suele venir reflejados los gastos sin IVA. Pero para no tener que ir haciendo cálculos, nosotros ponemos los ingresos totales y ya os he puesto aquí una formulación en la cual te quita el IVA, que 3.510,22 sin IVA son 3.191,10. Y aquí está el IVA que voy a pagar. Y poniendo mis ingresos, aquí veis que me está diciendo porcentaje de caja sobre el total. Me está diciendo que este día tuve el 5,3% de la caja, el día el 6,3%. Yo os lo he formulado de forma, que lo hago siempre así, que cuanto más verde se pone, más bonito, más bueno es el dato, y cuanto más rojo se ponga como un semáforo, más peor es el dato. ¿Vale? Entonces aquí tranquilamente podemos analizar qué días son los mejores días y qué días son los peores en porcentaje de caja. Aún es más, aquí os hago unos sumatorios totales, porque así sé el total de efectivo que tuve en comidas, el total de efectivo que tuve en cenas, lo mismo en tarjetas. Aquí hago el total y aquí ya vemos que estamos teniendo un 29% de efectivo frente a un 71% de Visa. Pues ya sé cómo organizarme mi estructura de costes, cómo negociar con el banco, en el que aproximadamente este ejemplo de este mes lo repito todos los meses, en el que un 70% de mis movimientos, de mis transacciones, es a través de tarjeta. ¿Vale? Ya sabré si, ¿no? Me están ofreciendo el comprarme una caja de estas de control de efectivo, vale 9.000 euros o 7.000 han bajado ahora. Me lo estoy pensando porque, pues si realmente mi estructura de costes tuviera un modelo de negocio en el cual tengo yo uno, en el cual el 90% de mis transacciones es a través de tarjeta,
pues por ese 10% que tengo de transacciones en efectivo, igual no merece la pena realizar ese gasto, esa acción. ¿Vale? Aquí os pongo simplemente porque como yo sé lo que tengo pactado con mi banco, tengo pactado un 10%, pues como sé las transacciones, perdón, un 1%, como sé las transacciones que he realizado con Visa, sabré lo que me tengo que pagar de comisiones al final de este periodo de tiempo, de este mes. Y lo comprobaré, a ver si realmente mi banco me está cobrando lo que tiene que cobrar o no. Y como tengo los ingresos, me es fácil hacer aquí unas tablitas en las cuales os pongo cuál es mi media de ingresos, ¿vale? Brutos por día y mi media de ingresos brutos, ¿vale? Cada uno de los días de la semana. Contando esto, veo que los viernes de media hago 3.542 euros frente a 2.502 que hago los jueves o 3.071 que hago los sábados o solo 1.500 que hago los domingos, ¿vale? Vamos a mirar si los domingos abre también jueves, viernes, sábado. Los domingos abre cenas. ¿Veis? Se está dando cuenta de que sí que tengo los domingos, que este local sí que tengo ingresos en cenas. Y estamos viendo que en cenas, que la media de mi domingo realmente es mala. Es el segundo peor día, quitando, bueno, es que el lunes sí que hacemos cierres, ¿vale? Quitando el martes. Entonces, igual gracias a esta estructura de coste, merece la pena analizar y con más herramientas que veremos un futuro, si merece la pena abrir los domingos en el turno de cenas, por mis bajos ingresos frente a los costes que puedo tener. Empiezo a tener información, ya tengo mis ingresos. Y a partir de aquí abajo empiezo a poner mis gastos repartidos. Aquí tengo la comida, ¿ves? Proveedores. Pongo los nombres de mis proveedores y los días en los cuales me ha venido el albarán. Aquí este proveedor, Codile, tengo que el martes 27 tuve un albarán de 234 euros. ¡Tac! Lo pongo y aquí me hace el sumatorio al final de todo lo que he sumado de Codile. Veis que tenemos diferentes días. Todo lo que he sumado al final del mes. Ya sé cuánto me he gastado en Codile, cuánto me he gastado en el siguiente proveedor que es Amoros, cuánto me he gastado en Sibaritas Vending. Y aquí lo tengo en forma de porcentaje. Ya sé que mis proveedores de bebidas, que son los que he puesto aquí arriba, entre Codile y Amoros, estos dos, hago el 97% de mis compras, ¿vale? Son mis proveedores fundamentales, ya lo sabía, pero así lo tengo de forma estadística. Aquí es muy fácil porque hay 4, pero imaginar que tenéis 30 o 40. Y de esa forma te ayudo a organizar muy bien cuáles son tus proveedores principales, ¿vale? Y lo mismo aquí en comida. Cuánto gasto a la pescadería, macro, esto a postres, ¿vale? Los albaranes que he ido teniendo, ¿vale? Y los gastos que voy teniendo. En este modelo de negocio tengo un 79,5, casi un 80% de gastos simplemente provenientes de la pescadería. Claro, es un modelo de negocio en el que principalmente vendo pescado, ¿vale? Entonces ahí está el grosso gordo, pero aquí estadísticamente veo que es un proveedor que tengo que cuidar y controlar mucho, porque es mi proveedor principal. Y aquí voy teniendo toda la suma de mis gastos que he ido teniendo en compra de comida y bebida. Aquí, como os he dicho antes, os estoy poniendo la regularización de inventario. Pongo inventario inicial y inventario final, porque si no lo hiciera pasaría lo que os he contado antes en estructura de costes aquí, que si no pongo inventario inicial y inventario final, como veíais, me cambiaba mi consumo, porque analizaría que mi consumo de materia prima, de comida y bebida, habrá sido mis compras, cuando no es así. Hay veces que compro y almaceno y hay veces que compro menos de lo que gasto porque gasto de mi almacén. Entonces, si no hago esa regularización de inventarios con ese inventario inicial y ese inventario final, mi dato que aquí se me arregla, mi dato final no se me arregla. No me está diciendo mi consumo real. Será un dato falseado, por tanto mis porcentajes serán falseados. Me llevaré falsas ilusiones y esperanzas o no me daré cuenta de que estoy haciendo una cagada realmente grande. Aquí, como veis, lo pongo en negativo, ¿vale? Porque el inventario inicial lo pongo en positivo y para restarle, el inventario final lo pongo en negativo. Como veis aquí, yo os he puesto una formulación en la que te dice si has consumido de tu almacén, ¿vale? O has acumulado en tu almacén. En este caso, por la regularización que he puesto en inventarios, me dice que he consumido 1.548 euros de mi almacén. O sea, aparte de haber hecho 17.213,92 euros de gasto en compras ese mes, gasté de mi almacén 1.548, haciéndome un total que mi consumo, he consumido realmente 22.343 euros en compra de alimentos y bebidas. Si hago lo mismo con el resto de partidas de gastos, aquí tengo otros proveedores,
¿vale? De suministro, de limpieza, ¿vale? Principalmente, de envases que suelo tener. Aquí meto el personal, meto las nóminas de mi personal, en este caso tengo a Pierre, Cristian, Miguel, Einer, Manu, David, ¿vale? Tengo una serie de personal con una serie de lo que les pago, con mis gastos de autónomos, con mis gastos de seguridad social. Sé que mis gastos de personal en este local he tenido 18.740 euros. Meto mis gastos de suministros, cuánto he pagado de luz, de agua, de gas, de teléfono. Mis gastos bancarios. Aquí analizaré. Me han pasado 525 euros de TPV. ¿Cuánto habíamos dicho que teníamos que pagar? 472. ¡Ey! Aquí algo ha pasado. Voy a hablar con el banco, a ver por qué me has cobrado un poquito de más. Hablando con el banco siempre tienen una explicación y te dicen, no, es que te pasó comisiones de la última semana del mes anterior de septiembre, por tanto son acumulativas. Bien, encontrar una respuesta me vale. Pero si no encuentro una respuesta y no me pueden dar una respuesta, perdón, pues protesto. Pongo mis gastos de mi alquiler, mis gastos de asesoría, mi seguro, mis gastos generales, otros gastos que pueda tener de marketing, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que tenemos un resumen, un cuadro gris al final, en el cual me hace un sumatorio de todos los proveedores que he tenido el día 1, el día 2, el día 3, todos mi personal, todos mis suministros, todos mis bancos, y me da un resultado aquí al final del mes, al final del día, perdón. Al final del día, si todo ese mes, si todo mi periodo temporal fuera solo ese día, este día veo que ingresos he tenido 0, no he ingresado nada, analizamos si está bien cogido, efectivamente el día 1 cerrado, no ingresé nada, ¿vale? Sin embargo, gastos sí que he tenido. Se hicieron compras a proveedores, tuve la parte proporcional de la parte de suministros, por tanto, he gastado 9.805. ¿Qué tal ha ido el día? Pues como ingresos 0, menos 9.805 ese día. Se me pone en rojo. Los días que pierdo dinero en rojo, los días que gano en negro. Pierdo dinero, gano dinero, gano dinero, pierdo dinero, gano dinero, pierdo dinero. Y al final del mes, el sumatorio de todas mis ganancias y pérdidas me lo resuman en este cuadro gris, en el cual veo que la suma de todos mis ingresos, sin impuestos, sin IVA, me supone esos 60.000 euros. La suma de mis gastos de proveedores en materia prima han sido 22.000, personal 18.000, ¿vale? Cada uno de los gastos lo que he ido teniendo, la suma de mis gastos totales es un 82%, 50.000, y me da un margen de beneficio del 17%. ¿Qué tal ha ido el mes? Bien, realmente muy bien para el modelo de negocio que esperábamos estar por el 15, si todo gestionábamos bien. Este mes lo hemos hecho realmente bien. Y se encuentra de explotación. Y sigo con el ejemplo y así andamos más en información que podemos tener, que podemos sacar de aquí. Aparte de suministrar información de ingresos y gastos, he metido otros datos como cuánto dinero me he gastado en las invitaciones, cuánto dinero me he gastado en el consumos internos de la propiedad, cuántos tickets, cuántos comensales he tenido y cuántos tickets, cuántos turnos he dado. Recordéis, mañana cena, comida, pues añado, he tenido dos, el día domingo, mira, aquí solo abrí uno, ¿vale? Entonces este domingo sí que abrí uno. Mira, aquí sí me pone que es reflejo que los domingos tengo uno, ¿vale? Pero arriba en cuenta de explotación, como veis, los domingos sale reflejado en 2. Entonces esto está aquí mal alimentado. Aquí tengo que poner 2 en cada uno de los domingos. Tengo que poner 2 porque había ingresos, ¿vale? Tengo que poner 2. Realmente sí que he hecho 2 turnos, comida y cena, ¿vale? 2. Ahí. Con solo alimentar esta información, toda esta parte de la cuenta de explotación, que es los cuadros de control de consumos, ratios, tabla de control presupuestario, tabla de control de ocupación, cálculo del punto muerto que tenemos aquí y costes, ¿vale? Por día de apertura, se me rellenan solas y me da una información fantástica que voy a analizar. Teniendo, para que veáis aquí datos importantes, teniendo, por ejemplo, el número de comensales que he tenido por cada uno de los días y el número de ingresos, me sale mi ticket medio. Aquí ya me está diciendo que tengo un consumo medio por comensal, mi ticket medio de 32,53. Un dato importante. Otro ratio que me está dando. Me está diciendo que tengo una producción media por día de 2.245. Lo habíamos mirado arriba, pero aquí lo tenemos también reflejado. Me está diciendo que la facturación media por empleado, cada empleado, me genera 5.512,44 euros. ¿Vale? Y que el coste medio por mis empleados, que lo puedo sacar aquí abajo, es de 1.703. Entonces, gasto de media 1.703 en cada uno de mis empleados y de media me generan 5.512.
ostras, es 3 veces más. Realmente está muy bien. Tengo un muy buen ratio de productividad de mi personal. ¿Vale? Vemos aquí mi coste de materia prima utilizado en elaboraciones y mi coste total de materia prima, porque también hemos dicho que gastaba materia prima en invitaciones, gastaba materia prima en mermas, que hemos ido añadiendo ahí el coste, los consumos de personal. ¿Vale? Es información que me dan unos números que, como os he dicho antes, la importancia de un ratio, en este caso, o la importancia de un valor como los que podemos obtener aquí en porcentajes, aquí, en el cuadro gris, no es el valor absoluto que nos da, que también, en este caso es fantástico, tengo un 17,41% de beneficio, eso me supone 10.555 euros, que se supone que van a incrementar mis arcas, ¿vale? Va a haber ingresos, va a haber cobros, ¿vale? Voy a tener pagos, que va a suponer ese aumento en mis arcas, en mi liquidez. ¿Vale? Lo importante, como digo, no es ese valor absoluto, ¿vale? Sino en conocer nuestros valores absolutos y sobre todo no ir empeorando, ir mejorando. Es que nos habíamos puesto como objetivo que no pasáramos del 35% de coste de food cost, de materia prima. Abrimos unos planes de acción, de control de escandallos, de mejoras en las compras, de renegociación de precios con proveedores, tac, 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 y vemos que al mes siguiente hacemos un 35,5 y al mes siguiente un 34,7 y al mes siguiente un 32. Eso está fantástico, porque ya no solo es que hemos conseguido nuestro hito de superar ese 35%, sino que tenemos una tendencia en mejorar este ratio positivo. Sin embargo, en personal, pues igual me va subiendo 32, 34, 35. Todavía estoy en ese 35% que es óptimo, podríamos decir, pero vemos que mi tendencia es alcista. Voy hacia arriba, cuidado, porque ese ratio algún día va a superar mi línea roja. Pues lo mismo para los ratios que puedo controlar aquí. Si aparte de ratios controlamos, entre otras cosas, mi control presupuestario, hemos definido mis presupuestos, ¿vale? En este caso habíamos definido que esperábamos este mes, habíamos hablado, es muy importante marcar los presupuestos, habíamos hablado que pensábamos que íbamos a hacer 55.000 euros de ingresos, ¿vale? Y que mi estructura de costes en lo previsto pensaba que lo iba a gastar así, pensaba que iba a tener un 35% en compra de alimentos, esto me iba a suponer este dinero, que iba a tener un 25% en gastos de personal, ¿vale? Iba a tener esto. Así tenía la previsión de mis ingresos. Y esto es la realidad de lo que realmente he hecho. De 21.000 euros que pensaba gastar, 222, ¿verdad? He hecho 22.324, he hecho más gasto. En porcentaje he pasado de un 35, ¿vale? A un 36,85. Estoy un poquito, 1,85% en rojo, ¿veis? Por encima, 1.120 euros más de lo previsto. En personal, pensaba hacer un 25% y he hecho un 30%. Ostras, que estoy casi 6 puntos por encima de lo esperado. 3.580 euros por encima de lo esperado. ¿Ves? Cuidado con las previsiones, que es como yo me había organizado que tenía que tener el mes y cómo tenía que tener el trimestre, cómo tenía que tener el año, para que si cumplía esos objetivos presupuestarios, súper importante por eso definir los presupuestos, porque es nuestro horizonte, nos marca a lo que queremos hacer para no salirnos del camino que teníamos pactado. Veo que me estoy saliendo, pero aún así, en beneficio operativo, ¿vale? Vemos que yo pensaba tener unos gastos generales de este dinero, ¿vale? He tenido más, he superado, pero aún así vemos que yo pensaba tener un beneficio real, en este caso, aquí está bueno, está puesto de forma que tenía más gastos, ¿vale? En beneficio real he tenido estos gastos, perdón, frente a estos ingresos que podía tener, ¿vale? Perdón, no es que haya más gastos, que me he equivocado al decirlo, perdón. He tenido 60.000 euros de ingresos frente a los 55.000, ¿vale? He tenido una desviación de 5.636 euros en positivo. He hecho 10,25% más de ingresos de lo previsto. Esta herramienta, esta parte de esta herramienta, me ayuda a tener control de lo previsto de forma presupuestaria frente a lo real y ver las desviaciones. Si encima, más información, aquí vemos una tabla de ocupación. Al ir poniendo los comensales que voy teniendo cada día y los tickets que voy teniendo cada día, aunque esto lo veremos mucho mejor en ventas, ya me va diciendo qué porcentaje de ocupación de mi restaurante tengo. O sea, frente a 30 posibles mesas, que es el total de mesas que podía haber llenado el día viernes 2,
Si todo hubiera llenado, hubiera hecho 30 mesas sin doblar turnos. ¿Vale? Llené 17. Me supone que he hecho un 56% de mi ocupación. Me ayuda a decir cuál es mi porcentaje medio de ocupación, cuál es el porcentaje de cada uno de los días, qué día es el que mejor porcentaje de ocupación tengo. Si encima de hacerlo por días lo hiciera por turnos o lo hiciera por horas, ya la bomba, esta información que tengo es todavía mucho mayor. Si encima pongo mi número de comensales, sé los ratios de ocupación que tengo por mesa, el porcentaje de clientes que he tenido en el mes, el porcentaje de ingresos que he tenido. Y si comparo el porcentaje de clientes que he tenido ese mes, esos 78 comensales que he tenido el viernes día 2, me suponen el 4,2% del total de mis comensales. Y esos 3.191 euros que he hecho de caja suponen el 5,26% de mi caja. Por tanto, si he hecho más porcentaje en caja que comensales, ¿veis? Solo he tenido el 4,2% de mis comensales y he hecho el 5,26% de mi caja. Eso supone que he vendido muy bien. Ya me habéis vendido por encima de mi ticket medio. Aquí ya me está diciendo qué días lo he hecho bien, por encima de mi ticket medio, y qué días lo he hecho un poco peor, mal, he vendido por debajo de mi ticket medio. Esta primera herramienta es que es maravillosa. Porque, primero, que es importante que aprendáis a utilizarla. Esta misma que os estoy dando yo. Independientemente de que utilicéis software de gestión, que los hay, ¿vale? Y podéis invertir en que os ayude a controlar esto. Punto 1. El software de gestión no es una varita mágica. Hay que alimentarlo. O sea, estos números los tienes que seguir alimentando tú. O bien que te lo chupa de tu TPV, bien porque los alimentas tú. Si aprendes a utilizar esta herramienta, esta Excel, sabes de dónde viene cada uno de los ratios y de dónde viene cada uno de los movimientos que tú estás haciendo que te dará ese software de gestión. Y si sabes de dónde viene, es más fácil entenderlo y sobre todo es más fácil poner una situación. Parece complejo, pero solo tenéis que rellenar ingresos que hago cada día. Estos son 1 minuto al día. 1 minuto poner estos 4 números, exagerado, ¿eh? Pero venga, 1 minuto. Gastos que he tenido ese día, ¿vale? Albaranes que me ha venido en bebida, como veis. Un albarán tuve el martes 27 de bebidas. 2 albaranes que tuve que alimentar de comidas. No tuve otros suministros. Las nóminas, como las pongo al final del mes, me hace el prorrateo y ya me dice el gasto que tengo cada día, pero simplemente saber el prorrateo, esto lo pongo al final del mes. Lo mismo con suministros, pongo al final del mes la factura y me hace el prorrateo. No he tenido otros gastos extras, por tanto, es poner mis ingresos el día 27, ¿eh? Poner mis ingresos de efectivo y tarjeta de comida y cena y mis 3 albaranes, 1 de bebidas y 2 de comidas, es el gasto de tiempo que le he tenido que dedicar el martes 27 a alimentar cuenta de explotación. Si encima ya pongo que no invité a nadie ese día, que he tenido 8 euros en gastos de consumo de personal, que me han venido 62 comensales y que fueron 22 tickets y que he hecho 2 turnos, es que todo esto lo saco del cierre de caja de la Z, del TPV, toda la información, menos los albaranes, ingresos y los datos abajo, los saco de mi Z, ¿vale? Ya no tengo que rellenar más, el resto de cosas me lo rellena ya la página. Bueno, sí, tendría que haber definido el número de mesas que tengo en mi local, simplemente, ¿vale? El número de días que me lo coge de arriba, lo formula. Número de empleados me lo formula, ¿vale? Al poner la nómina ya me suma que tengo un empleado más. O sea, simplemente con haber rellenado esos datos principales, ¿vale? Me rellena todo esto solo y la información que me da es oro. Oro para ayudar a gestionar mi restaurante de forma operativa. Para avanzar, como veis aquí os cuento un poquito la importancia de la cuenta de explotación y aquí lo que os he hablado de ratios y tenéis un poquito de información de lo que podéis encontrar de los diferentes ratios que podemos encontrar y explicación de lo que nos da cada uno de los ratios de costes, de recursos humanos, ¿vale? Con la información que os había dicho aquí antes, con mi ticket medio lo podría sacar por turnos, la facturación, la productividad que he dicho, ese retorno del personal, ¿vale? Os doy aquí un poco más de teoría de cómo aprender a analizar esa información. Esto lo dejo para que lo leáis y vayáis avanzando vosotros por vuestra cuenta. Yo os he dado las pinceladas básicas para que empecéis a gestionarlo y aquí tenéis un poquito más de información que os vendrá muy útil para, sobre todo, interpretar los datos que estamos obteniendo. Lo mismo para el punto muerto, que es otra de las partes de la cuenta de explotación que salen abajo en el punto gris, en el cual me está enfrentando mis gastos fijos frente a mis gastos variables
Y con respecto a esto, ya me dice cuál es mi línea roja, mi euro, el momento en el cual un euro ya me genera beneficio a partir de 42.526,36 euros, según los datos de cómo lo he alimentado en este mes de octubre y para este modelo de negocio. Un euro más ya me supondría beneficio. Un euro menos, estamos todavía en pérdidas. Lo que es lo mismo, esto se puede interpretar en unidades monetarias, se puede interpretar en que tengo que tener 1.307 clientes, se supone que, interpretado de otra forma, también es que tengo que generar 788 por servicios, ¿vale? Y que tengo que generar 1.575 por día. 788 por 2 es 1.575, ¿vale? Entonces ya tengo información para hacer esos briefings de información a mi sala, ya sé cuánto tengo que generar para empezar a ir en positivo, de los ratios ya sé cuál es mi ticket medio para intentar superarlos, ya tengo información para ir con armas, o sea, ya tengo, por lo menos tengo un objetivo, como en este caso como venta, ¿vale? Como un camarero que antes podía ir a ciegas y ahora ya sé que voy a intentar superar 37 euros de ticket medio a cada uno de mis comensales, el ticket medio de mi mesa es tanto, tengo que intentar generar en este servicio, estamos en comidas mediodía, más de 788, tengo unos objetivos a cumplir, que eso lo saco gracias de estos termómetros. Aquí os explico un poquito más de información de cómo ayudar a interpretar y analizar el punto muerto, ¿vale? Os pongo un poquito aquí, un poquito de información de cómo las mismas formulaciones, de cómo las he sacado y cómo se acaban, para que las entendáis un poquito más, ¿vale? Aquí os pongo un poquito la importancia de los presupuestos que os he comentado, la herramienta fundamental en cuenta de explotación, que es comparar lo previsto frente a lo real, y lo importante de definir unos presupuestos que ahora vamos a ver, y tesorería, ¿vale? Que es lo que vamos a empezar a hablar ahora, que es la importancia de definir muy bien nuestra tesorería, que es diferente a nuestros ingresos y gastos. Estamos hablando aquí de liquidez de nuestros cobros y pagos. ¿Por qué digo que es diferente? Porque podemos tener un modelo empresarial en los cuales tengamos una buena cuenta de explotación, ingresos frente a gastos sea fantástico, ¿vale? Tengamos un muy buen beneficio operativo y parece que vayamos a tirar adelante, por una estructura de pagos pendientes que teníamos de antes, devolución de créditos o pagos que tenías acumulados de deudas con clientes, podemos entrar en un problema de quebranto, que es entrar en números rojos, que no tengamos liquidez para enfrentarnos a los pagos que tenemos que realizar. No sería la primera vez en el cual un modelo de negocio es un modelo de negocio aparentemente de éxito, funciona muy bien, pero por una mala estructura en liquidez, en estructura de tesorería, en la costa, nosotros, por ejemplo, nos pasa mucho, en los meses buenos, en un año normal, pre-COVID, hacíamos el agosto, tenemos buena gestión de ingresos, gestionamos muy bien, un muy buen beneficio operativo, pero si no tenemos cuidados en nuestra estructura, en invierno podemos pasarlo mal y tener realmente problemas, no poder pagar el alquiler, no poder pagar el personal si mantenemos el local abierto, etcétera, etcétera. Entonces, modelos de negocio de éxito por una mala estructura en tesorería podemos entrar en modelos de fracaso por no tener liquidez. Aquí os hablo un poquito de la importancia de tesorería, pero sobre todo lo que os quiero ayudar, ¿vale?, es en la herramienta que os he compartido. Aquí en la herramienta que os he compartido, esto que os pongo aquí en rojito, ¿vale?, no es más que un resumen de lo mismo que habéis visto aquí en cuenta de explotación. Aquí lo tengo de forma generalista, cada uno de los cuadros, simplemente que aquí lo repito porque me gusta ponerlo un poquito más detallado. En presupuestos, como os he dicho, os pongo la previsión frente a real y lo importante que os he puesto aquí abajo una herramienta, que es que defináis cuál es vuestra previsión mes a mes. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿vale?, de cómo sería un presupuesto, previsión cada uno de los meses, en los cuales me marca unos porcentajes. Yo quiero hacer el 32% en compras de proveedores y materia prima. Espero hacer unos ingresos, aquí he puesto unos números muy asá, porque los he sacado de una media de los ingresos de mis últimos años por un porcentaje. Esto es un número que mi cliente creía que podíamos hacer en enero una previsión de 95.000 euros y realmente hicimos 64.000, ¿vale? Lo que veamos. Previsión frente a real. Eso en presupuestos. Y en tesorería, como os comentaba, es otra herramienta en la cual aquí no vamos a ir metiendo nuestros ingresos y nuestros gastos. Aquí vamos a ir metiendo los movimientos que vamos teniendo. Si solo tuviéramos una cuenta bancaria,
en nuestra cuenta. En este caso, tengo un ejemplo de un cliente que tiene cuenta en el Sabadell, ¿vale? En el cual aquí hay unos ingresos que ha ejercido cada una de... Lo hago por semanas, porque me gusta trabajar el tema de la liquidez más que de mes a mes, semana a semana, porque hay veces que pagos de una semana a otra, sobre todo cuando la situación es complicada, me puede llevar a situaciones de quebranto, en el cual enfrento ya no mis ingresos, ingreso mis cobros. O sea, realmente los movimientos positivos que he tenido en el banco esa semana, 47.600. ¿Vale? Otra semana, 26.050. Otra semana, 13.000. Otra semana que he tenido 9.338. Pero he tenido un aporte de capital extra de socios y he tenido ingresos por otro lado. Hago un resumen de mis positivos, en este caso, frente a mis negativos. Pagos corrientes que he ido desarrollando que lo he repartido en diferentes partidas. En este caso, este cliente lo ha repartido en proveedores, transferencias a proveedores, proveedores en efectivo que les damos nosotros, gastos de personal, gestión de deuda porque tenemos una devolución de una deuda a cumplir, gastos generales de estructura, pero podría poner los que yo quisiera. Enfrento mis positivos frente a mis negativos y en este caso, esta semana cobré 47.600 euros y he pagado 55.900. ¿Qué ha pasado en mis cuentas bancarias? Menos 8.300. Han disminuido en menos 8.300. ¿Vale? Como no tenía nada, ¿vale? Vamos a poner aquí que tenía inicialmente 10.000 euros en mi cuenta bancaria. ¿Vale? Vamos a poner esto en 0. Como tenía 10.000 euros menos los 8.300 de movimientos que ha habido esta semana, mi cuenta bancaria acabó la semana con 1.700. Uy, cuidado, que voy a entrar en rojos. ¿Qué pasa la siguiente semana? Que hice estos ingresos, 26.050, hice esos cobros, perdón, he tenido estos pagos, ingresos frente a pagos. Esta semana ha aumentado 2.500 mi cuenta. Pues los 1.700 que tenía más los 2.500, 4.200. Efectivamente, 4.200 en la cuenta. De esta forma voy enfrentando mis gastos, mis pagos frente a mis cobros y voy teniendo de forma teórica y de forma realista, primero pongo la teoría, la previsión de lo que espero tener y a medida que voy teniendo la realidad voy poniendo lo que voy teniendo de realidad. Y se me ampara un escenario en el cual al final de cada una de las semanas tengo un resultado que mientras no entre en negativo, como es este caso, mi situación de tesorería es positiva. En estos datos que he ido metiendo, 1.700, acabé la semana con 4.200, acabé la semana con 8.600, 1.800, voy tirando, mira qué bien ha ido esta semana, generamos un montón de ingresos realmente, efectivamente. Generamos total 16.200 de cobros frente a los 7.860 que he tenido de pagos esa semana. Aumenté 8.000 euros mi cuenta, ¿vale? Más un aporte que tuve de 15.000 euros de bancos, ¿vale? De un crédito, de una ayuda que tuvimos. Vemos cómo vamos aumentando y cómo va moviéndose mi situación de tesorería, pero con esa previsión que yo tenía, ya había detectado que la primera semana de febrero, iba a entrar en una situación de quebranto, porque con los datos teóricos que había puesto, esta es la previsión que yo había hecho de ingresos, ¿vale? Y esta es la previsión que yo había hecho de pagos, de cobros y la previsión que había hecho de pagos. Aquí he visto que podía tener una situación de quebranto esta primera semana de febrero. Cuidado, es en la semana que estamos y efectivamente tengo una situación de quebranto porque encima mis cobros han sido menores de los previstos, aunque ya habíamos previsto aquí que habíamos unos cierres. Y esta herramienta me sirve, así como cuenta de explotación, me sirve para tener un resumen de mi beneficio, un resumen de si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal las cosas, ¿vale? Tesorería me ayuda a saber si voy a tener liquidez, dinero, para poder afrontar los pagos que tenga que hacer, ¿vale? Si mis cobros van a poder enfrentar los pagos que voy a tener en cada periodo de tiempo que me he marcado, en este caso, cada semana. Entonces, muy importante controlar nuestra cuenta de explotación para saber si estamos haciendo las cosas bien y, sobre todo, dónde nos duele, en dónde fallamos, los porcentajes que os he comentado antes de qué es donde estamos fallando y qué es exactamente el porcentaje que tendríamos que trabajar. Y por otro lado, muy importante, a la par, controlar también mi tesorería. Es saber
si aunque esté haciendo las cosas bien, mi situación de tesorería igual tarda unos meses en reflejarse la cuenta de explotación en mi tesorería, porque debo dinero, tengo que hacer previsión de pagos, hay que devolver el crédito bancario, realmente pues tengo, antes habéis hablado de clientes que no pagan, ¿vale? O tengo financiación extra, cambia mi situación de ingresos y gastos frente a mi situación de cobros y pagos. Por eso es muy importante controlar las dos y siempre enfrentar las dos. Y si en medio de estas dos tengo unos presupuestos, que es que cómo creía que tendría que hacer las cosas para conseguir un fin. O sea, si hago así este trimestre, hago así este medio año, hago así el año, acabaré 2021, oye, bien, saldremos del paso. ¿Vale? Entonces, me ayuda a tener ese presupuesto inicial para ir comparando esa cuenta de explotación mensual con esa gestión de tesorería para no entrar en situaciones de quebranto. Con todo esto, ¿vale? Importante también, dos cosas importantes. Por un lado, para empezar a tapar esos agujeros que podemos tener, ¿vale? Es esa zona gris, que es esa zona a donde se va el dinero que no sabemos dónde se va. ¿Vale? Realmente cuando hacemos nuestros estudios de coño, lo que me sale en cuenta de explotación con respecto a lo que hay en tesorería en la realidad, hay una desviación, hay un agujero, no cuadra. No cuadrará mes a mes porque, como os digo, hay diferentes periodos de tiempo entre ingresos y gastos. Pero en un periodo más largo de tiempo tienen que ir asemejándose, tiene que ir siendo por lo menos ir hacia la misma orientación. Pues cuando no encontramos esa semejanza es que tenemos algún lado por donde se nos escapa el dinero y es esa zona gris. Y tendremos que empezar a trabajar para tapar esas cosas de zona gris. Tendremos que empezar a gestión, como hemos dicho, trabajar el back office, empezar a apuntar todo lo que había dicho antes, lo que no se conoce no se puede contar, conocer cuál es el consumo de mi personal, ¿vale? Que lo apunten, no demonizarlo, apuntarlo, necesitamos que apunten. El consumo de la propiedad, soy el jefe, cada vez que voy me tomo algo, lo apunto para saber cuánto me estoy comiendo yo de mi propio local. ¿Cuánto son las invitaciones que damos a los clientes? También lo apunto. Cada vez que tiramos algo, lo veremos en la parte de cocina, las mermas, apuntarlo también. Cada vez que hay una incidencia, porque no hacemos un buen control de recepción de mercancías, lo veremos mañana también, apuntarlo. Cada vez que hay una incidencia administrativa, porque el albarán no está correcto, o me han pasado una valorización de albarán que no es correcta con respecto a lo que realmente me ha venido, apuntarlo. Todas esas pequeñas cosas van tapando nuestras zonas grises hasta dejarme el último posible agujero, que es por donde se me puede escapar dinero, que son esos, vamos a decir, robos de dinero, material, que tristemente o muy pocas veces, ¿vale? Pero muy pocas veces ocurren, que si me ha ayudado a tapar, he conocido antes que, es que ya sé cuánto se me consume mi personal, ya sé lo que me consumo yo como cliente, como dueño, ya sé las invitaciones que he tenido, es que estoy apuntando las mermas, es que hacemos control en recepción de mercancías, es que administrativamente no nos cuelan una, es que cada vez que hemos tirado algo por caducidades lo hemos apuntado como mermas. Es que en el TPV apuntamos las cosas realmente como tienen que ser. El único punto en el cual se me puede desviar algo de dinero es la última puerta que hemos dejado abierta. ¿Vale? Entonces, una forma de controlar nuestra zona gris, que es una de las primeras cosas que os recomendaría que hicierais, es empezar a trabajar ese control de cada uno de los puntos. Con toda esta información, que sacáis mucha información, ¿vale? Y con pocos datos que metáis, realmente lo sacamos todo de los cierres, de la caja, de las zetas y poco más, realmente, y de los albaranes. Entre albaranes y zetas sacamos un montón de información que gracias a todo lo que os da esa herramienta que os he pasado, la cuenta de explotación, podéis empezar a generar informes que pueden servir. Informes para gerencia, para tener un control, como he dicho, para saber dónde estamos, dónde nos pica y que no queremos que nos pique hacia este lado. Nos sirve también para pasar informes a dirección, si tenemos una junta directiva en la cual accionistas que han puesto dinero para tener una estructura de cómo vamos cumpliendo presupuestos, porque el fin máximo como gerentes de nuestro local es que cumplamos presupuestos. Entonces, poder informarles de que sí, este mes hemos perdido 4.000 euros. ¿Vamos mal? No.
está dentro de los presupuestos. Ya habíamos previsto que en el mes de enero íbamos a perder 4.000 euros dentro de nuestra estructura presupuestaria. Por tanto, vamos como habíamos dicho en los presupuestos. Vamos mejor. Habíamos dicho que íbamos a perder 6.000 y mira, solo hemos perdido 4.000. El siguiente mes vamos a perder 3.000 porque hacemos una reestructuración de personal y ya en marzo, estoy hablando en condiciones normales, y ya en marzo, con la entrada de la Semana Santa, hacíamos una recuperación que ganábamos 5.000 euros y ya entrábamos en una tendencia positiva, que el resultado de final del año de 2021 es que generamos un beneficio operativo de 65.325 euros. Perfecto. Entonces, ¿lo estamos haciendo mal, perdiendo esos 4.000 euros ahora en enero? Hombre, lo podríamos hacer mejor, por supuesto, pero estamos dentro de lo que habíamos previsto que íbamos a hacer. Eso es un informe que le tenemos que presentar a dirección y lo sacamos de aquí, de esta información. Pero no solo hacia arriba, podemos sacar informe hacia abajo. Esa información que he dicho para dar a nuestro metre, a nuestros camareros, de saber a qué enfrentarse, saber cuál es nuestro ticket medio y que lo sepan, para que cada vez que estén sentados con delante de una mesa y sepan que, ostra, realmente estos dos clientes van por 25 euros. Si les logro meter una copa o les logro meter otro postre, superamos el ticket medio y pasamos ese 26% que es mi ticket medio y por tanto, ¡guau!, me pongo una medallita como camarero, lo estoy haciendo bien. O sé realmente cuántos son los ingresos que tengo que hacer por día. Ya no me enfrento a, levanto la persiana, ¿qué tengo que hacer hoy? No lo sé, vender mucho. No, ahora tengo un objetivo. Sé que tengo que cumplir 788 euros de ingresos mínimos hoy, para lo cual esperamos tener aproximadamente 22 comensales, esperamos tener un ticket medio por encima de 26 euros, objetivos, informes, ¿vale? Para ayudar a crecer, no solo al control de forma directiva o de gerencia, sin información a la base para que nos ayuden a conseguir esos objetivos. Con todos estos informes, que informes hay muchos, ¿vale? Podéis hacer reportes diarios, semanales, importe de ticket medio, resultados de un evento, relación de pares. Os pongo aquí muchos ejemplos y os pongo algunos que podéis tener. Y si queréis algún ejemplo más, nos escribís y estaremos encantados de compartir con vosotros cualquier informe, porque informes ya os digo que hay infinitos y ratios también hay infinitos. Y con todo esto, para acabar, os voy a contar cuál es la estrategia que tendríamos que definir a cómo ejecutar con toda esta información que tenemos y todos estos datos que nos da la cuenta de explotación principalmente. Tenemos que empezar a crear planes de acción. Es qué voy a hacer para mejorar ese ratio de food cost que quiero bajarle 2 puntos. ¿Qué voy a hacer para aumentar mi ticket medio 1 euro? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Marcaremos un objetivo, un qué, ¿vale? A ser posible con metodología Marte, medible, alcanzable, retable, temporal y específico, ¿vale? Para que no quede inespecífico, para que no quede más que un objetivo, un sueño. ¿Tengo que aumentar mis ventas? No. Tengo que aumentar mi ticket medio en 1,5 euros. ¿Cómo? Vamos a la estrategia. Pues vamos a hacer una reestructuración de precios de carta, de algunos precios vamos a afinarlos un poquito hacia arriba, vamos a hacer una estrategia de marketing, de combos, para si se piden la botella de vino con el chuletón, entramos en una estrategia de precio que así aumentamos a mi ticket medio. Fecha de inicio, empezamos el 1 de febrero a desarrollar este proyecto. Fecha de final, veremos si en un mes está dando objetivo, le ponemos el 1 de marzo. Responsable, pongo a mi metre, que es el responsable de que este plan de acción con sus estrategias esté cumpliendo. Costes, 0, no me cuesta nada realmente desarrollar este plan de acción. Control, indicador, ¿dónde voy a ver si se está haciendo, si está auditando? ¿Cómo voy a ver si se está cumpliendo? En mi TPV y en mi cuenta de explotación veremos mi ratio de ticket medio al final del mes a ver si lo he conseguido o no. Y al final del mes haré una evaluación. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué cosas han funcionado? ¿Qué cosas no han funcionado? ¿Y qué podría hacer para mejorarlo? Esto es un plan de acción. Y como todos los que queráis. Aprender a trabajar de una forma estratégica, con objetivos, estrategias, fecha de inicio, fecha de final, responsable, costes, un indicador y una evaluación. Si trabajamos de esta forma, con ese termómetro que es mi cuenta de explotación, ¿vale? Y empiezo a tener ese EBITDA, ese beneficio operativo que he dicho, ese mi food cost, ese prime cost, rápidamente empezaremos a utilizar las herramientas que empezaremos a trabajar desde mañana y con las siguientes clases, que son qué píldoras puedo hacer, ¿vale? ¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar? Si quiero mejorar mi ratio de materias primas, tendré que trabajar con estrategia de control de compras
tendré que trabajar con inventarios, tendré que trabajar con escandallos y con menú engineering. Lo veremos mañana. Quiero mejorar mi porcentaje de personal, trabajaré con mapa de turnos, esto último que pongo aquí. Quiero aumentar mis ventas, trabajaré con herramientas de parte de producción, product mix, técnicas de venta sugerida, con técnicas de Pareto, optimización de mi zona gris, price engineering. Como veis, el termómetro principal de la gestión, por eso le he dedicado un tiempito y me gustaría que investigarais, aunque trabajéis con un software, aunque os lo hagan, que entendáis cómo funciona una cuenta de explotación, porque es el principal termómetro que me va a indicar cómo tengo que mejorar mi negocio. Porque hay veces que con pequeños cambios, aquí os he puesto un ejemplo de un caso real, un cliente que teníamos un mercado objetivo de 300.000 personas, podíamos llegar a 300.000 personas, de los cuales teníamos una tasa de conversión de 5%. Al final eran 15.000 personas de las 300.000 posibles que podían venir. A mi local vinieron ese año 15.000 personas, ¿vale? Haciendo una transacción de 1,5 veces. Cada cliente venía 1,5 veces, ¿vale? Repetían. Cada 2, uno repetía, venía. 1,5 veces, a veces al año venían a mi local, ¿vale? Tenía un ticket medio de 17 euros. Eso me generaba, multiplicando esto, unas ventas de 382.500 euros, y con el 7% de margen de beneficio que tenía este cliente me suponía un beneficio, perdón, de 26.000 euros. Pero realizando acciones de aumentando un poquito mi tasa de conversión, invirtiendo en marketing, ¿vale? Intentando llegar más lejos, llegué a 21.000 personas, fidelizando al cliente, haciendo que tuvieran una mejor índice de satisfacción, haciendo que en vez de 1,5 veces, ¿vale? Que de cada vinieran 2 veces de media a mi local, y clientes que vendrían 4 y clientes que vendrían 1, pero de media 2 veces. Mediante esas técnicas de venta sugerida, esa reorganización de precios de carta, hice subir mi ticket medio 2 euros. Mirar cómo me cambió mis ventas. Pasé de 382.000 a 798 y mejorando mucho la gestión, haciendo inventarios que no hacía, haciendo escandallos que no hacía, empezando a utilizar técnicas de cuenta de explotación y control de costes que no hacía. Todas estas cosas hicieron que aumentara mi margen en un 12%, pasando de 26.000 euros de beneficio a 95.000 euros. ¿Que me gasté dinero de esos 95.000 euros? Sí. Claro, la mejora en 68.000, ¿eh? De aquí me gasté la mitad en esas acciones de marketing que he dicho y en contratar a unos buenos asesores gestores que me ayudaran a subir estos 5 puntos que subí de mi margen de beneficio. Pero aún así me mereció la pena. Dupliqué mi beneficio, que es lo que se busca con la gestión. Intentar que cada acción que hagamos tiremos adelante. ¿Eh? Porque sé que es difícil, sé que es una cuesta arriba, sé que si no estás acostumbrado a hacer números, coño, yo soy ingeniero y me gusta mucho este tema, ¿vale? Y me apasiona. Pero entiendo que la media de los hosteleros no les apasiona tanto los números como me gustan a mí, ¿vale? Y sé que esto se hace muy cuesta arriba. Pero poquito a poquito, empezando poco a poco, veréis que parece mucho más difícil de lo que realmente es. Es como ir en bicicleta. Si no has ido en tu vida, la primera vez, ¡buah!, es un mundo. Y la segunda vez que te pones, bueno, la primera ya te pegas un hostiazo que te haces daño y duele y no quieres repetir. Pero en cuanto coges el truquillo, ves que no es tan difícil, ostras, pues no era tan complicado. Y realmente es fácil. Y realmente simplemente metiéndole 10-15 minutos al día esto funciona. Y realmente me da mucha información. Ostras, y empiezo a ser consciente de mi negocio. Como os he dicho al principio, empezar a pensar como empresarios, no como autoempleados. Para que poco a poco pongáis en valor vuestro tiempo. Todos sabréis mucho de vuestro negocio, controláis a la perfección vuestro negocio. Pues que aprendáis a ser unos jefes fabulosos, que es lo que todos esperamos ser, ¿no? Y bueno, pues para ir cerrando el evento, pues como reflexiones os diría que bueno, que un restaurante es un lobo con piel de cordero. Todo el mundo piensa que esto se lleva con el pie. Es suponer que uno sabe de restaurantes porque va mucho a restaurantes, es como alguien que va mucho al cine y cree que es un buen actor. No tiene nada que ver, ¿no? Y yo creo que todo el mundo piensa que sabe de esto, pero esto es un negocio muy complejo, como nos ha dicho Aris, une 2 negocios en uno y esto le suma que las materias primas con las que trabajamos se ponen pochas enseguida, que hay que tener muchísimo control por muchísimas partes, ¿no? El secreto de la rentabilidad de los negocios, y yo os diría que en el día de hoy el secreto de la
pervivencia, de que podamos aguantar y podamos seguir para adelante en el futuro, está en gestionar adecuadamente. Es lo que están haciendo las grandes empresas de restauración y la digitalización nos permite que pequeñas empresas podamos usar este tipo de herramientas. Generalmente a la mayoría de los hosteleros, porque somos muy pasionales y es un negocio que es de piel con piel, pues nos come las operaciones, el día a día, nos gusta estar en el servicio, atender a la gente, poner el café. Por Dios, qué caro es el café que pone el jefe porque está sustituyendo un turno. Y se nos olvida la gestión. Yo sé que no es tan bonito como abrir una buena botella de vino, como despeinar o cocinar una lubina de 12 kilos. Esto es una pasada de nuestro oficio. Y la gestión es aburrida, es la calculadora, es el estar encima de la gente, es siempre darnos cuenta de que lo podríamos hacer mejor. No es apetecible. Pero es que esta función no la podemos delegar en nuestra gestoría. Es un asunto que debemos llevar nosotros, que tenemos que controlarlo. Peter Drucker, que es pues el padre del management moderno, con muchísimos libros, decía que solo por controlar mejoramos, sin tomar ninguna acción, simplemente por la acción de controlar. Antes me preguntaban, ¿cómo supervisamos o cómo podemos evaluar el coste de comida de personal? Pues hay muchas maneras. Podemos simplemente imputar costes y tener en cuenta el coste que nos deja o meterle un porcentaje a ese coste para ver las ventas que nos hubiera supuesto. Pero solamente por el hecho de que lo controlemos, de que al jefe de cocina le digamos que hay que hacer un escandallo de la comida durante un mes para saber cuál es el coste medio que podemos tener y luego imputarlo según el número de trabajadores. Pero esto lleva a hacer que nuestra plantilla diga, aquí se revisan las cosas. Lo mismo que con los inventarios. Pues sí, es la respuesta de muchos inventarios, pero si yo más o menos, si total son 2.000 euros o 3.000 euros, más o menos, 3.000, 2.000, pues no, la sensación de que al final de mes hace un inventario es que se controla. Igual que muchos sitios que no hacen ni siquiera la Z por falta de tiempo, la Z, ese cierre, saber lo que hemos vendido, quién ha vendido qué. Estábamos hablando también con otro compañero en los varios. ¿Para qué quiere un TPV si el 50% lo lleva a varios? Si no discrimina entre camareros, para saber quién me vende quién y a qué hora y saber la productividad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Por eso os digo que es una cuestión de actitud. Bueno, y termino ya. Agradecer a todo el equipo que ha posibilitado este webinario, por la guaita, a Elizabeth Altaúl, que está trabajando codo con codo con el equipo de GastroUni, a Santiago Amaro por las facilidades que nos habéis dado y por la amplitud de miras, por el equipo de GastroUni, a Marta Francisco y Aristide San Juan, que están en el back ocupándose de toda la parte técnica. Por supuesto que a los organizadores y patrocinadores, el Ayuntamiento de Castelldefels, y especialmente a Eva López por su bienvenida de hoy, al gremio de hostelería de Castelldefels y Baix Llobregat, que también contamos con varios de ellos y su colaboración, y por supuesto los que ponen el dinero, que cuenta con financiación del Servei d'Ocupació de Cataluña, la Diputación de Barcelona, Generalitat, Ministerio de Trabajo, en fin, mucha gente que posibilita que podamos estar haciendo esto hoy. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención. Nos vemos mañana y bueno, pues que tengáis un fantástico lunes y que la semana empiece fenomenal. Así que mañana nos vemos. Hasta pronto.